Ha hecho un rol también, ¿no? Sí, he hecho mi primer rol. Está grabado, chavales. Sí. Bueno, estoy aquí con mi hermano Isa. Buena gente. Hace un día con un poquito de viento, pero vamos a probar a ver qué se puede hacer. Y quiero que veáis lo que hemos encontrado, porque hemos encontrado por aquí cerquita de donde vivimos un campito que creo que es bastante bueno para empezar a practicar. Fijaos lo grande que es. ¡Es enorme! Así que bueno, vamos a hacer la primera prueba, a ver qué os parece. ¿Has encendido las cámaras? Oye, como primer vuelo, en un campo muy abierto, muy bueno, ¿eh? No está nada mal. Falta la Runcan. Ahora. ¿Qué pasa? Creo que está de pie. Mira, está empezando a llover. ¡Sí! ¡Sí! ¡Has hecho un rol, chaval! ¡Tómalo! Mi primer rol. ¿Dónde está? Está lloviendo, su puta Tío, qué putada. con el diazo estaba, literalmente me estaba fundiendo de calor. Vale. Sigo a la parte de adelante, fuck. La Roncan ha sobrevivido. Como veis, el primer vuelo ha sido desastroso, pero bueno, parece que ha ido bastante bien. Pues venga, que está lloviendo y vamos a ver qué tal. ¿Qué ha pasado? Destrozo de antena, ha vuelto a salir un poquito de humo, así que por precaución ya paramos de volar. De hecho, si miras aquí abajo, justo ahí, ¿lo ves? Entre medias, ¿se ve? Sí, está como inflado así. Sí, inflado no, está quemado, se ha quemado un chip del ESC y eso que le metí unos de 30 amperios para estar seguro que tiraba bien, pero siempre pasa lo mismo, cada vez que un motor se queda trillado con la tierra o con una rama o algo, intenta seguir girando, chupa muchísimo amperio y por eso tienes que ponerle unos amperios más grandes. Nos vamos para casita, se acabó el vuelo de hoy y hay que meterle mano al chaval, que mirad cómo ha quedado. Reventado por aquí, le hemos quemado un SC, se ha roto la antena, los cubremotores están también, bueno, este está reventado, dos han sobrevivido. ¿Cuáles son las primeras impresiones? La verdad que, sinceramente, volando en FPV, la verdad que sí que me he visto cómodo, me he visto bien hasta el momento del golpetazo y que perdió la antena. Pero bien, notaba que pesaba muchísimo el dron, le falta potencia. En el momento en el que veía que descendía, el dron desciende, o sea, exageradamente rápido. Y recuperar, le tenía que meter gas a tope y aún así le costaba recuperar. A ver, es un dron casi de medio kilo, es normal que cueste. Pero bueno, le pesa el culo al dron, pero bien, estoy contento. Han sido muy buenas impresiones, la verdad que sí. Estamos ya en el campo de vuelo,
la segunda vez que vamos a probar la prueba del vuelo del dron, a ver qué tal sale. Y bueno, espero esta vez no chocarme tanto ni acabar con un destrozo enorme, así que vamos a probar a ver cómo se comporta ahora. ¡Oh! ¡Sí! Le ha caído perfecto, ¿eh? Bueno, estamos otra vez en el campo de vuelo. Ayer tuvimos un par de problemitas con la señal de vídeo. Se veía que cuando estábamos volando un poquito lejos por allí, de repente perdíamos la señal y automáticamente no veíamos absolutamente nada. Y bueno, es un poco difícil controlarlo porque entras en pánico viendo que no ves nada y lo primero que intentas es bajar el dron, pero claro, se hace muy difícil poder controlarlo si no estás viendo nada. Así que bueno, para eso espero que os guste. Mirad lo que me he pillado, voy a ir subiendo un poquito más el nivel. Y bueno, he cogido estos conos, que son simplemente conos de entrenamiento de fútbol. Y lo que vamos a hacer es, vamos a conectarle la batería al dron, vamos a conectar el receptor de vídeo y vamos a ir caminando con él hasta que veamos que empezamos a perder la señal. Entonces, un poquito antes, cuando todavía tengamos una imagen más o menos clara, voy a colocar un par de conos para delimitar un área por donde poder moverme sin perder la señal. A ver si así al menos, pues esta vez os puedo enseñar algo decente de la prueba de vuelo. Así que nada, espero que os guste y vamos a hablar. Aquí todavía hay señal. ¿Se ve? Que estamos perdiendo la señal, así que si caminamos un poquito hacia atrás, a ver, por aquí más o menos, la señal, tenemos señal y vemos que es como más o menos el límite donde empezamos a perderla, pues por aquí vamos a situar los conos. Para volar ayer le cambié la línea del throttle, hice una línea exponencial, simplemente era para que al tener el dron con el stick más o menos el medio que se sustentara, pero el problema que tiene es que al estar volando en 3S y ser componentes, como ya comenté al principio de esta serie, como son componentes viejos, antiguos, que estamos simplemente volando con esto para hacer la prueba y la comparación cuando mejoremos un poco la manera de volar y comprar algo más nuevo, ¿vale? Con más potencia, pues simplemente lo que hice fue cambiarle la línea y ajustársela a un exponencial para que más o menos cuando el stick estuviese en el medio el dron se sustentase en el aire, pero como no tiene esa potencia, el problema que tenía era que al tenerlo en el medio al final resulta que lo que hacía era que bajaba. Así que bueno, os dejaré las imágenes en pantalla, pero lo que he hecho es cambiárselo simplemente, en vez de una línea exponencial, lo que le he hecho es una línea logarítmica, de tal manera que cuando subimos al 25% del stick significa para el programa da la potencia como si fuese igual a un 75. Entonces, a partir del 50 al 100 se comporta como si fuese en el rango entre 75% de gas a 100,
lo que va a hacer que en un principio, solamente con levantar un poquito el stick, el dron se comporte de una manera más agresiva y parece que chupe más energía, pero que se sustente mejor y que vuele mejor. Así que vamos a probarlo, a ver qué es lo que sale hoy. Aterrizaje perfecto. Por acá no te vayas mucho. Houston, we've had a problem. ¿No? Me pesa el culo. Sí. Pero esto simplemente se ha salido, no es tampoco la aeropuerto. No, pero te faltan los tornillos. Ah, no, vale. Vale. Bueno, gente, como habéis podido ver, el dron vuela, se sustenta en el aire. Es verdad que es un poquito pesado y cuesta mucho, cuando el dron está descendiendo, cuesta mucho recuperar de manera que sea bastante más reactivo y coja potencia como para recuperar rápido. Se ve que le cuesta, pesa bastante el dron, así que bueno, estoy trabajando para ello en un par de modificaciones. Le he cambiado la PDB y así eliminamos la placa central que había aquí. Entonces con eso pues reducimos un poquito más el peso del dron también, pero bueno, el dron vuela, se sustenta en el aire, se mueve bien, o sea que en un principio me he sentido bastante cómodo volando con él, y a excepción de que el dron pesa, le cuesta un poquito recuperar el vuelo simplemente cuando está descendiendo, pues por el resto la verdad que se mueve bien. O sea que para un novato en un principio yo creo que para empezar a aprender a volar en modo acro y darte pues tus primeros vuelos y no sé, tus primeros entrenamientos y aprender un poquito básicamente cómo son los movimientos de roll, de pitch, yaw y todo eso, pues, y acostumbrarte, sobre todo acostumbrarte, porque en un principio, te digo, como te vayas muy lejos y pierdas la señal del FPV, pues entras un poco en pánico y los aterrizajes son
son muy importantes también practicarlo, porque quieras o no, cuando el dron se lleva una buena leche es un coñazo tener que estar reparándolo, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, como vosotros queráis, ¿vale? Y nada, ya cuando termine las modificaciones os iré enseñando los vuelos con él, a ver qué tal se comporta, y ya iremos viendo más cositas en futuros capítulos, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos. ¡Chao!